En 1977, un hombre entró a un laboratorio para un experimento psicológico. 6 días después, ya no recordaba quién era. No reconoció su nombre. No reconoció a su madre. Y cuando le mostraron fotos de su infancia, dijo algo que aterrorizó a los científicos, porque aseguró que esos recuerdos no le pertenecían. El archivo desapareció años después. Pero algunos fragmentos sobrevivieron, y lo que encontraron sugiere que intentaron hacer algo imposible: borrar una identidad humana. El inicio del experimento. En 1977, un pequeño grupo de científicos comenzó un experimento del que casi no existen registros oficiales. No ocurrió en una universidad famosa. No apareció en periódicos. Y según algunos testimonios, ni siquiera tenía autorización legal. Todo empezó con una pregunta perturbadora. ¿Qué pasaría si separaras completamente a una persona de su identidad? No hablamos solo de olvidar recuerdos. Hablamos de destruir todo lo que hace que alguien sea quien es. Su voz, sus emociones, sus miedos, sus vínculos, incluso la sensación interna de existir. El sujeto del experimento fue identificado únicamente como Paciente 9. Nadie conoce su verdadero nombre. Los documentos encontrados años después describen a un hombre joven, aparentemente estable, sin antecedentes psiquiátricos y con una personalidad tranquila. Aceptó participar porque le dijeron que sería parte de una investigación sobre memoria y sueño profundo. Pero desde el primer día, algo no estaba bien. El laboratorio estaba completamente aislado, sin ventanas, sin relojes, sin contacto humano fuera del personal autorizado. Las luces permanecían encendidas las 24 horas. Según uno de los archivos filtrados, los científicos querían provocar una desorientación progresiva de la identidad. Para lograrlo, sometieron al sujeto a sesiones constantes de sonidos repetitivos, privación del sueño y mensajes psicológicos emitidos durante horas. Frases como: tu pasado no existe, tu nombre no significa nada, tus recuerdos no son reales. Una y otra vez, durante días enteros. Al principio el paciente 9 resistió, respondía con calma, corregía a los investigadores, repetía su nombre constantemente para no olvidarlo. Pero al cuarto día ocurrió el primer cambio. Cuando uno de los científicos le preguntó quién era, el sujeto tardó casi un minuto en responder, y cuando finalmente habló, dudó de su propia voz. El reporte original describe la escena con una sola frase. El sujeto comenzó a percibirse como alguien ajeno a sí mismo. Esa noche, las cámaras grabaron algo todavía más extraño. El paciente 9 se quedó mirando fijamente el reflejo de un espejo durante más de 3 horas, sin moverse. Y justo antes de que terminara la grabación, susurró algo casi imposible de entender. Pero los técnicos lograron recuperar una parte del audio. 3 palabras: no soy yo. La pérdida de identidad. Después de aquella noche, el comportamiento del paciente 9 cambió por completo. Los científicos escribieron que comenzó a hablar menos. Ya no hacía preguntas. Ya no intentaba salir. Simplemente observaba las paredes durante horas, como si estuviera esperando recordar algo, o esperando convertirse en alguien más. En los registros de audio recuperados años después, puede escucharse a uno de los investigadores diciendo algo inquietante. La personalidad original parece debilitarse. Ese era exactamente el objetivo del experimento. No querían borrar memoria solamente, querían destruir la estructura mental que construye la identidad humana. Para lograrlo, aumentaron las sesiones psicológicas. Privación total del sueño, luces intensas, frecuencias de sonido repetitivas, mensajes subliminales reproduciéndose toda la noche.
El laboratorio dejó de llamar al sujeto por su nombre. Ahora era solamente paciente 9. Y poco a poco, él empezó a aceptarlo. En una grabación, un científico le pregunta, ¿recuerdas quién eres? El sujeto permanece en silencio durante varios segundos. Después responde algo que heló la habitación. No sé si alguna vez fui alguien. A partir de ese momento, comenzaron los episodios más perturbadores. El paciente 9 dejó de reconocer objetos comunes. Miraba fotografías familiares como si fueran imágenes aleatorias. Incluso olvidó cómo reaccionar emocionalmente. Cuando le mostraron una foto de su madre llorando, no sintió absolutamente nada. Uno de los investigadores escribió, «Es como observar un cuerpo humano sin identidad emocional». Pero lo peor ocurrió en el día 9. Las cámaras de seguridad captaron al sujeto sentado frente a una pared completamente blanca. No se movió durante casi 7 horas, ni una sola vez. Los médicos pensaron que había entrado en un estado catatónico, hasta que finalmente levantó la cabeza y comenzó a hablar solo. No parecía una conversación normal. Era como si estuviera respondiendo a otra persona dentro de la habitación. Una persona que no aparecía en cámara. Los técnicos aumentaron el volumen del audio. Y entonces escucharon algo imposible. El paciente 9 estaba usando una voz distinta. Más grave, más lenta, completamente diferente a la suya. Y esa voz dijo una frase que jamás apareció en los informes oficiales. Porque fue eliminada del archivo original pocas horas después. Pero un fragmento sobrevivió. La voz decía, ya casi desaparece. Los recuerdos que nunca vivió. Después de escuchar aquella voz, los científicos detuvieron temporalmente el experimento. Algunos miembros del equipo comenzaron a discutir entre ellos. No porque el sujeto estuviera perdiendo la memoria. Eso era parte del plan. Lo que los aterrorizó fue que parecía estar desarrollando otra identidad. Algo nuevo. Algo que no estaba ahí antes. Durante las siguientes horas, el paciente 9 permaneció completamente inmóvil, con la mirada perdida, respirando lentamente, como si estuviera en un estado entre el sueño y la conciencia. Entonces comenzó a hablar otra vez, pero esta vez describió lugares que nunca había visto. Mencionó calles desconocidas, nombres inexistentes, habitaciones detalladas con precisión absurda. Incluso habló de una casa cerca de un lago, con una puerta roja rota y un reloj detenido exactamente a las 3:17. Los investigadores pensaron que eran alucinaciones provocadas por el aislamiento extremo, hasta que uno de ellos decidió comprobarlo. Semanas después, según los documentos filtrados, encontraron la casa. Existía. La puerta roja estaba destruida. Y dentro de la casa había un reloj detenido exactamente a las 3:17. El reporte nunca explicó cómo era posible. Pero desde ese momento todo cambió. Los científicos dejaron de tratar el caso como un experimento psicológico. Ahora querían entender otra cosa, porque el paciente 9 comenzó a describir recuerdos que no le pertenecían. En una grabación, uno de los investigadores le pregunta directamente, ¿quién eres? El sujeto sonríe lentamente y responde, depende de cuál de nosotros estés hablando. Ese fue el momento más perturbador de todo el proyecto, porque los registros médicos indican que su actividad cerebral comenzó a cambiar de manera extraña. Patrones irregulares, picos de actividad durante estados de reposo, reacciones emocionales sin estímulo alguno, como si su mente estuviera reorganizándose sola. Pero lo peor ocurrió la madrugada del día 13. Las cámaras de seguridad fallaron exactamente durante 11 minutos. Nadie sabe qué pasó en ese tiempo. Cuando la imagen volvió,
El laboratorio estaba vacío. Las luces parpadeaban. Había papeles tirados por todo el suelo. Y 2 investigadores habían desaparecido. El paciente 9 seguía sentado en la misma silla, mirando directamente a la cámara, sonriendo. Y aunque el audio estaba dañado, los técnicos lograron recuperar una última frase. Una frase tan extraña que muchos creen que fue la razón real por la que el experimento desapareció de los archivos oficiales. El paciente 9 dijo: «Ahora ya recuerdo lo que soy. El archivo prohibido». Después de aquella noche, el experimento terminó oficialmente. O al menos, eso fue lo que dijeron. Los documentos relacionados con el Proyecto 9 desaparecieron semanas después. Las grabaciones fueron destruidas. Y los nombres de los científicos involucrados dejaron de existir en los registros públicos. Como si alguien hubiera intentado borrar todo rastro del experimento. Pero hubo un detalle que nunca pudieron eliminar. El último informe, un archivo incompleto encontrado años más tarde dentro de una caja sellada, sin firmas y sin fecha oficial. Solo tenía una advertencia escrita en la primera página: no continuar las pruebas. El documento describe los últimos minutos antes del cierre del laboratorio. Según el reporte, varios investigadores comenzaron a sufrir episodios extraños después del día 13. Pesadillas idénticas, pérdida de memoria momentánea, sensación constante de estar siendo observados. Uno de ellos incluso afirmó que el paciente 9 conocía detalles personales imposibles de saber, nombres de familiares, eventos de infancia, secretos que jamás habían contado. Pero el dato más perturbador aparece al final del archivo. Horas antes de desaparecer, uno de los científicos escribió algo que nunca debió salir del laboratorio. Decía: «Creemos que el sujeto dejó de perder identidad y comenzó a absorberla». Nadie entendió lo que significaba realmente, hasta que revisaron las últimas grabaciones. En ellas el paciente 9 ya no hablaba como una sola persona. Su tono cambiaba constantemente. A veces parecía un niño, a veces un hombre mayor, a veces alguien completamente diferente, como si múltiples voces estuvieran usando el mismo cuerpo. El laboratorio entró en pánico, y entonces ocurrió el incidente final. A las 2:43 de la madrugada, todas las puertas de seguridad del edificio se abrieron al mismo tiempo. Las cámaras comenzaron a fallar una por una, y durante exactamente 34 segundos no hubo registro de nada. Cuando el sistema volvió, el paciente 9 había desaparecido. La silla seguía ahí, las correas seguían cerradas. Pero él ya no estaba. Nunca encontraron un cuerpo. Nunca hubo explicación oficial. Y quizá eso sería solo otra historia de conspiración olvidada, si no fuera por un detalle descubierto años después. Porque algunos fragmentos del audio original fueron filtrados en Internet, y usuarios comenzaron a notar algo aterrador. Al reproducir ciertas partes al revés, podía escucharse una frase oculta, una frase repetida una y otra vez, como si hubiera sido grabada encima de todas las demás voces. La frase decía: «Si recuerdas quién eres, yo desaparezco». Y desde entonces, hay personas que creen que el experimento nunca terminó, que el objetivo real no era borrar una mente humana, sino crear una nueva.